nuestro columnista, él es doctor en Ciencias de la Educación y también es profesor en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Raúl Muriete, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Buenos días, Adrián. ¿Cómo andamos, Gonzalo? Buen día para ustedes. Bien, bien, bien. ¿Cómo te trata la lluvia? Bien, por ahora estoy al resguardo de la misma, encerrado. Eso, bueno, sí. Igual a mí hoy me levantaba, viste, y escuchaba cómo golpeaban el techo y, qué lindo, qué sensación. Es más, ya anoche No, salí a tirar la basura y sentí ese olor a humedad tan lindo y me dieron ganas de ir a acampar. Lástima, no puedo, pero bueno. no, totalmente. Sí, muy bien. Es genial, es hermosa la Poder lluvia. podés, podés terminar en cana, ¿no? Ahí está Luis, viste, dice que poder puedo, pero puedo terminar preso. Hola Luis. Qué lindo, qué bueno. Como esos que fueron a Sarmiento, ¿viste? Que los ¿Fueron a Sarmiento? Sí, fueron a Sarmiento a acampar y los terminaron metiendo en cana. ¿Qué pasa? Uh, Ahí estamos haciendo un enroque. Bueno, ahí se acomodan los chicos y nosotros seguimos. Bueno, vamos a retomar un poco la charla de la semana pasada, un estudio, una investigación linda que iniciaron junto a Gonzalo y tenía que ver justamente con pandemias en Argentina y cómo esto de alguna manera había afectado o generado, ¿no?, nuevas propuestas a nivel educativo. Desde lo edilicio, desde ciertas reformas, contar y contextualizar un poco cómo se vivían estas. Y la semana pasada habíamos hablado de la fiebre amarilla de 1871. de 1871. Sí, la fecha vos sabés que la tenía, me quedó grabada la Sí. fecha. Y ahora vamos a hablar de... Adrián. Sí. La gripe española de 1918. La gripe Sí, española. perfecto. Es que ese día estornudábamos con la Z. Era como es que... Con la Z. ¡Achuz! Era joder, era... Y contaminábamos el espacio circundante. El espacio. No, les comentábamos que esto era parte de un trabajo que estaba realizando un colega muy conocido que se llama Pablo Pino, Las huellas escolares de las pandemias, un trabajo en desarrollo que tiene actualmente, y la verdad que nos pareció interesante con Gonzalo recuperar parte de esa historia a partir de empezar nosotros también a hacer una investigación de esos sucesos en la ciudad. Y bueno, uno dice, bueno, qué sé yo, la ciudad tiene alguna información o hay que ir a buscarla, y la verdad que nos costó bastante encontrar Sí. información. No es tan fácil y es necesario reconstruir esa historia porque, bueno, nada, la historia es fundamental para reconocernos en un lugar común, ¿no? Así que bueno, ahí estábamos con Gonzalo trabajando esta semana y recordamos lo de la peste amarilla en el encuentro anterior, que fue muy, muy fuerte, y las huellas escolares que dejó es que el sistema educativo, que se va a empezar a formalizar recién 4 años después, el sistema educativo, las escuelas, los edificios, la organización, la estructura, los baños, van a ser con esta impronta de la pandemia que de 1871, digamos, ¿no? Toda la cuestión de la organización, la distribución de las aulas, la luz, la iluminación, el color, de esa primera escuela que se va a empezar a hacer de forma masiva, lo que se llamó la escuela sarmientina, va a tener la impronta del el higienismo que marcó, digamos, la época de Claro. la pandemia esta. O sea que la escuela moderna, la escuela argentina, nace con la impronta con la pandemia. Eso es lo primero que habíamos comentado en el encuentro anterior. Bueno, ahora vamos a charlar un poquito entonces de la gripe española de 1918. No sé si, Gonzalo, vos podrías contar un poquito el contexto social y político, ¿no? De ese momento, de 1918 en Argentina. Gonzalo se ha infectado. Ha abandonado Ha el grupo. abandonado el grupo. No, ahí viene Gonza, ahí viene Gonza. Sí, Sí, para contar un poco el contexto, la gripe española, y hay que decir por qué se llamó gripe española, es una gripe que surge, como la mayoría, en el sudeste de Asia, y es producto de la Primera Guerra Global, que es lo que llamó la Gran Guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Y un dato curioso de que se llama gripe española no por el hecho de que haya surgido en España o porque hayan sido la mayor cantidad de contagiados, sino que España, al ser un país neutral dentro de lo que era las potencias que estaban en disputa, era el único país que tenía permitido a su prensa publicar al respecto de esta enfermedad, ¿no? Para no generar pánico. Y esta posibilidad de publicarlo es como los diarios, sobre todo norteamericanos, el New York Times, hay una noticia del New York Times de mediados de 1918 que empieza a hablar de esta influenza, como se la conocía en la época,
que empezaba a matar gente y que era resultado de estas migraciones masivas que hubo de soldados por los diferentes continentes en función de la Primera Guerra Mundial. Y en este contexto social y político hay un reacomodamiento en el mundo constante después de lo que es el Tratado de Versalles y la repartija del mundo por parte de las potencias, porque sucedió eso. Hay que recordar que después de salida de la Primera Guerra Mundial se crean países como Yugoslavia, que literalmente, para que te des una idea, fue un grupo de personas que hubo un mapa y dijeron, uy, a mí me pinta que esto sea un país. Hicieron un país. Y juntaron gente o juntaron poblaciones o etnias que realmente no tenían nada que ver una con otra, y simplemente porque era un espacio circundante que les parecía que era común a Occidente, se terminaron creando países. Así es como se crean los actuales países de Irak, Afganistán, que no tenían nada que ver entre sus tribus, o un país que pasó al lustre después por su división, que fue Yugoslavia, ¿no? Donde se unían diferentes países que hoy conocemos, están todos separados. Y ese es un poco el contexto mundial. Y en lo que es en Argentina en particular, estábamos en lo que era el segundo año del mandato del primer mandato de Irigoyen, Ajá. ¿no? Donde empezaban a surgir algunos problemas sociales, sobre todo en la Patagonia, con algunos reclamos de trabajadores y bueno, cuestiones que analizaremos en otro momento, pero este es más o menos el contexto a nivel global y a nivel nacional que se vive en este momento histórico. Muy lindo, muy bueno. Gracias, profe. Muy interesante. Sí, exactamente. En Argentina teníamos dos grandes fenómenos, podríamos decir, el ascenso al poder del irigoyenismo, que después de 20 y pico años de lucha, llega al poder eliminando la práctica del fraude electoral anterior. Y por otro lado, además, con el ascenso de las que se llamó las clases medias al poder, un masivo, digamos, acomodamiento de esos sectores inmigrantes, que como comentábamos con Gonzalo en la pandemia anterior, la de 1871, morían muchísimos directamente en el puerto de La Boca, porque inclusive los italianos que estaban en 1871, como no entendían el idioma, creían que los querían matar, entonces se quedaban en los lugares y ahí morían. Bueno, todos los hijos de esta gente, ya con Irigoyen, se han instalado en el país y aparece lo que conocemos, esa famosa clase de sectores medios, digamos, que pueden acceder, por un lado, a ese secundario que era privado, que no era para todos, que era para pocos, y algunos empiezan el segundo gran fenómeno nacional, que fue la reforma del 18, ¿no? La reforma universitaria. Exacto. Que tuvo tantas repercusiones en el mundo, generando hasta en el Perú partidos políticos que estuvieron en el gobierno. La verdad que fue un fenómeno muy, muy interesante, esas dos cuestiones vinculadas a la época de la pandemia. Bueno, como decía Gonzalo, es esto un poco la pandemia. Creo, Gonzalo, que dejó como 50, 60 millones de muertos en el mundo. Exactamente, 60 millones de muertos, poco, sí. Claro. En la Argentina, más de 15.000, lo que se pudo contar, digamos, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Bueno, y lo mismo pasó un poco lo que se hizo acá, se prohibieron los velorios, las reuniones sociales, se tomaron algunas medidas que ya se habían tomado en la pandemia anterior, pero no hubo caso, no se pudo parar, digamos, y fue terrible, ¿no? Sí. Tuvo varias oleadas, creo que una en 1918, después la otra en 1919. Sí, exacto. Y bueno, afectó a Capital Federal y a las provincias del norte, creo, ¿no? Sí, sí, sobre todo, y también los índices de mortalidad alrededor de los casos encontrados en estudios posteriores eran muy altos, y esto marcaba también la mortalidad. Algo que encontré que es bastante simpático mirándolo hoy, es que la iconografía de la época, vos encontrabas diarios o revistas, ¿no?, que hablaban de cómo representaban esto en lo que podrían ser como historietas, y vos lees eso y lo podés aplicar al día de hoy y prácticamente lo mismo. Mostrar el tema de usar guantes, del uso de tapabocas. Ya existía el uso de tapabocas, por ejemplo, como una medida de seguridad. Pero ahora vino para quedarse. Exacto. Gonzalo, porque yo mismo creí que el tapabocas era un invento de esta época. Claro. No, ya estaba en esta pandemia, ¿no? Ya estaba, claro, digamos, no había un estudio fehaciente de las implicancias de usar el tapabocas o no, pero sí era como una cuestión de sentido común, no sé si se permite el término, de por qué, digamos, no se puede contagiar. Lo único que se sabía es que era una gripe que se contagiaba muy fuerte, que era por el aire, entonces era mucho más complejo el tema de tener gente. También esto de que se evitaban las reuniones sociales, había decretos donde se evitaban las reuniones sociales de más de determinada cantidad de personas. Todos los eventos culturales de la época que
si vos ves algunos videos de la época, vos vas a ver que era una época donde las masas salían mucho a la calle, ¿no? Entonces, no sé, grandes premios de jockey o algunos partidos o grandes discursos políticos quedaron totalmente suspendidos. Inclusive en algunos sectores de los sectores más acomodados o más conservadores que habían perdido el poder hacía poco tiempo, empezaban a hablar de la restricción de las libertades, ¿no? Y digamos, nada de lo que se repita es consecuencia, es al azar, todo es consecuencia. Una vez se repite, la segunda vez como no, como que dicen, Sí, la primera como farsa y la segunda como tragedia, la segunda como farsa. Claro. Sí, es increíble. La verdad que cuando uno revisa la historia se encuentra que muchas de las cosas que estamos viviendo, me parece que por eso esta reconstrucción de los procesos sociales, como en este caso de la pandemia y la educación acá sería también una excusa, nos hacen pensar sobre lo que ya vivimos y sobre las mismas prácticas que hemos vuelto a repetir, ¿no? Y las mismas acusaciones, las mismas actitudes de los actores sociales y políticos, ¿no? Es increíble. Bueno, y en el campo educativo, lo que podríamos comentar es algo interesante, que por primera vez, como se tuvieron que suspender las clases, se tomaban en el secundario exámenes de todas las materias para aprobar. Esto todavía está por revisarse, esto todavía hay que chequearlos, pero se sabía que tomaban todas las materias para pasar de un ciclo al otro en el secundario, pretendían un final. Sí. Y este año de la pandemia de 2018 se suspendieron y nunca más volvieron los finales. Solo rendimos las materias en el secundario que nos llevamos, no todas. Claro. Bueno, y esa gran ventaja que tuvimos todos nosotros que pasamos por el secundario, se lo debemos a la peste de 1918. Exacto. Así que otro beneficio que nos deviene de esta situación, ¿no? De la pandemia. La primera pandemia permitió crear una escuela ambientada, abierta, grande, cómoda, y la segunda pandemia nos regala de alguna manera no tener que rendir todos los exámenes finales en el secundario. De hecho, una cosa que para nosotros al día de hoy está bastante naturalizado, ¿no? Esto del promedio, ¿no? De aprobar una materia por promedio, claro, o de darle más bola a lo que es el proceso, aunque sea a través de una mediación de notas promediadas, nace justamente en este momento también, en donde no se podían tomar los exámenes finales por lo que estaba aconteciendo. Claro, totalmente, sí. Y después, bueno, está todo el tema de cierto pensamiento racista, ¿no? Con la eugenesia, ¿no, Gonzalo? El discurso del poder que ya venía de la pandemia anterior, de Ramos Mejía hablando de la cuestión de los mejores dotados, ¿no? Del progreso, la raza cómo se iban degenerando, hay varios escritos sobre Bunge y otros más, ¿no? Y entonces, bueno, nada, eso también repercutió acá y se volvió a discutir la misma idea de las clases sociales y la diferencia. Lo bueno es que la pandemia no respetó clases sociales y otra vez le tocó a todo el mundo, y la verdad que fue una cuestión muy, muy fundamental e increíble para reconstruir, ¿no? Sí. Pienso que es un tema muy bueno el que han retomado, ¿no? Me decías que era un trabajo que había iniciado, el nombre... Un investigador argentino de historia social de la educación que se llama Pablo Pinó, está en desarrollo todavía la investigación. Iba a decir Pablo Pinola Pinó, como el jugador de River, no, era Pablo Pinó, ¿no? Pero Pinau, Pinó. Se cree como una de las cepas del vino, ¿viste? Claro. Como el Pinot Noir, está bien, Pinot. Ahí ya lo sacaste. Bien. Y sí. Que no me restrinjan eso, ¿viste? No, pero pensaba que ahora, con esta posibilidad de hacer un abordaje en estos tiempos de esa situación y al revivirla, voy a decir tristemente por todo lo que está ocasionando, ¿no? Revivir a través de otra pandemia más, y tiene que ver con otro tipo de influenza, ¿no? Da cierta esperanza porque, bueno, si se salió de esa... con los recursos que tenemos hoy, pienso que se puede salir. Pero voy por fuera de eso. Me gusta pensar en el análisis y en lo que hoy se puede escribir y hoy se puede llegar a recabar y en cómo se puede abordar la pandemia con distintas disciplinas que hoy están mucho más reconocidas y tienen su lugar, ¿no? Pienso en la psicología, porque había hablado el otro día con Denise, la psicóloga del programa, sobre que no hay muchos textos al respecto de cómo abordar una situación así,
justamente por el humor social, por cómo afecta a la gente, las restricciones y todas estas cuestiones, ¿no? Que obviamente las sociedades son otras, las interacciones son distintas, bueno, y bueno, les ha pasado a ustedes, a Gonzalo, a vos, que les faltaba justamente cierta cantidad de material y han tenido que indagar mucho más de lo que hubiesen esperado. Y eso está bueno, empezar a reconstruir la historia, porque evidentemente esto ya pasó, ya hay algunos mínimos, pero hay algunos registros y pueden ser de alguna forma cierta llave para ir desentramando algunas cuestiones, por lo menos desde el ámbito sociológico, el cómo puede ir manifestándose, ¿no? Desde lo educativo, bueno, pensaba en otra cosa, ¿no? Vos hablabas de los exámenes finales y me acordé de los chicos del secundario que están en una etapa, si se quiere hoy, bastante complicada, comprometida, compleja, no solamente desde lo educativo, sino desde lo social. Hay que entender cuál es la importancia que se le ha dado a la educación secundaria en el último año, Está muy ¿no? clara la importancia que se le ha dado Obviamente. en el último año y medio. Te digo. Último año y medio. No, pero justamente a eso voy, ¿no? ¿Qué falta de respuestas hay para ellos? ¿Y qué falta de herramientas e instrumentos que no es que no existen, se han perdido en el tiempo? Y pensaba en el centro de estudiantes. Lo hablábamos el otro día con una cuestión tan básica como las carrozas, y que en realidad, qué importancia tener centros de estudiantes para nuclear todas las dudas, las demandas, todo, ¿me entendés? Y de alguna manera tener una voz cantante. Hoy no la tienen. Y es triste esto, porque podrían haber de alguna manera reclamado o haber tenido algún canal de información confiable para ellos, porque un centro de estudiantes debe ser un punto de referencia. Yo creo que es una oportunidad también para esto, ¿no? Para reconstruirlo. Obviamente hoy está atravesado el último año por cuestiones económicas, y lo voy a decir, tiene que ver con los viajes de egreso, con las fiestas de egreso y con toda la industria que hay alrededor de eso. Por eso hay tanta presión, y no una presión real pensando en la educación de ellos, sino en el terminar. Por el terminar cierran la etapa, celebren, porque hay una industria que se está cayendo, que no lo veo mal, pero sí veo mal que no tengan voz y voto en el cierre en una situación como esta, ¿no? Porque en definitiva, lo hablábamos al principio del programa, cada cual está en la suya, y hoy los que no tienen voz y voto son los estudiantes. Hoy los estudiantes, y te puedo decir que hasta esta crisis está en la universidad, son pocos realmente, o poca la fuerza que tienen, más allá que están mucho más organizados por historia, por trayectoria, por otra cuestión, pero no es que está tan masificado. En los secundarios, obviamente esto no existe, y no me voy a tirar a la primaria porque obviamente no me parece que sea un espacio, ¿no? Pero en la primaria con el presidente de sexto sentándote mirá, pero yo hablo, pero si pero no estaría está, bueno si no está como el niño, actividad. si no está el niño, algún agente externo a la educación que pueda de alguna manera estar interviniendo. Pero en definitiva hay voces que faltan. Sí, sí. De hecho, una de las cosas de las que menos hay registro es esto que marca Adrián, ¿no? No hay registro de voces de estudiantes en estos contextos, sobre todo siendo una época donde el estudiantazgo tenía una importancia muy importante saliendo de la reforma del 18. No hay como un registro que diga cuál era la posición de los estudiantes al respecto de las medidas después de la pandemia, por ejemplo. Claro, pero es interesante ver esto también en un carácter de perspectiva, diríamos de alguna manera sociopolítica también, chicos, porque fíjense que nosotros tuvimos durante mucho tiempo, y la pandemia nos muestra evidentemente otras cosas, el aislamiento, y por eso el reclamo de la falta de politización en el buen sentido de nuestros estudiantes, un combate sistemático de que en la escuela no se hace política. Y tenemos un personaje emblemático en la televisión, que es Feynman, el periodista, que se encargaba de llamar a los pibes y desafiarlos y agredirlos, ¿no? Y hacerle bullying en televisión, famosas entrevistas, sí, que tienen más de millones de vistas, donde los agredía constantemente porque el discurso neoliberal que él encarna es que a la educación no se va a hacer política, sino que se va a aprender dócilmente, sin ninguna condición de sujeto social y político. Cuando que la educación es una práctica integral y necesita, digamos, de la reflexión compleja. Por suerte esas entrevistas han sido famosas porque los pibes que entrevistó eran altamente capacitados,
altamente intelectualizados, altamente formados. Ustedes deben recordar que él en el medio de la nada les preguntaba cosas, pruebas de matemáticas que estaba leyendo él, y los pibes le respondían perfecto, les preguntaba cosas de historia, y los pibes le respondían perfecto. Se quedaba sin argumento, porque eran excelentes alumnos y excelentes activistas políticos. Entonces, durante muchos años, la sociedad democrática de esta última etapa vio mal la relación entre política y educación. Y hoy nos damos cuenta que eso era parte de la organización comunitaria, ¿no? Necesitamos reconstruir el tejido de la buena política para no tener los políticos como este trucho salteño que fue diputado y que renunció hace poquitos días. Sí. Para no tener gente tan impresentable que le hace tan mal a la política. Inspector de glándulas mamarias, Raúl, por favor. Inspector de glándulas mamarias. Nada de los otros dos, pero en la misma sesión había uno que no estaba y había otro que estaba durmiendo. O sea, imagínate, que quedó más expuesto, obviamente, claro, que estaba teniendo un contenido alto. Erótico, pero después había uno que no estaba y otro que estaba durmiendo. Bueno, no va a ser la primera vez que hay diputados durmiendo en el Congreso que están filmados. Habría que ponerles cámara a todo y también... Digo, la falta de compromiso. La falta, con pero con total. De parte de los diputados es tremenda. Con las temáticas, ¿no? Yo, mira, el otro día participaba, por eso digo, uno tiene que pensar que la buena política tiene que volver a aparecer, porque si no uno termina yendo y cayendo en la calificación eugenésica, en realidad, en el fondo, de que solo pueden gobernar los mejores. Discutía en una reunión familiar donde me decían, no, lo que pasa es porque cuanto más brutos, más peronismo hay. Perfecto. ¿Cuál es el título? El título mejor para que haya menos voto, ¿no?, al sector que supuestamente hacen mal las cosas. Y por lo menos primaria terminada. Bueno, el otro decía, no, secundaria. Entonces, ¿cuál sería el piso? Yo podría decir que tengo un título de doctor. No, bueno, el piso para mí es doctor. Solo podemos gobernar los doctores, como pasó en la década infame en Argentina, ¿no? Claro. Y ahí tenemos un gobierno de las élites de vuelta. Entonces, no tenemos un gobierno popular. La democracia nos da la posibilidad de elegir que cualquier ciudadano, pero ciudadano con interés y con formación, sea nuestro representante. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Pero hay que exigir a nuestros representantes que se pongan a estudiar. Este programa que ustedes hacen a la mañana y las notas que recuperan, es un esfuerzo de ustedes son todos jóvenes, es un esfuerzo realmente social y político que le hace bien a la comunidad. Este tipo de programa le hace bien a la comunidad. No un programa donde hay a la mañana diciendo pavadas, como pasa en otras radios, que yo lo escucho a veces, sin información, desde el sentido común. Bueno, eso sí le hace mal a la sociedad. Programas como este, como el programa que ustedes tienen toda la mañana, con un esfuerzo muy grande, hace a la buena política. Y eso es interesante. Porque la buena política arranca en pequeñas cosas, ¿eh? Sí, y sobre todo en esto que hablábamos, y ya para ir cerrando, Raúl, y te agradecemos muchísimo la comunicación, es esto también de elevar los debates, ¿no? A partir de elevar los debates es que a tener debates un poco más elevados vamos a poder tener mejores representantes, porque también esa es otra, los representantes que salen de la misma sociedad a la que representan, no son ni paracaidistas, ni extraterrestres, ni una casta aparte. Entonces, elevando los debates en públicos es que vamos a poder encontrar mejores soluciones y mejores representantes también de este modo. No sé qué pensás al respecto. No, que ustedes, por eso digo, ustedes con este programa son un ejemplo de elevar el debate social y comunitario. No cabe duda. No cabe duda. Así que bueno, Raúl, nos quedan 12 acontecimientos importantes para seguir charlando este tema de lo que son las pandemias y la educación. La semana que viene vamos a hablar de la polio de 1956, en donde quizás podamos tener algún registro más, ¿no?, de personas que la hayan vivido y personas que la hayan vivido.